a esa mente brillante, visionaria, que hoy deslumbra al mundo. Y esa la tenemos aquí hoy. Al próximo presidente de la República, doctor Leonel Fernández, que se va a dirigir a ustedes ahora. Hace algún tiempo, cuando estaba en el gobierno, una vez invité a Monseñor Agripino Núñez Collado a un encuentro, a una reunión, y lo cité para las 2 de la tarde. Y él entonces me envió un mensaje diciendo: presidente, ¿y no podemos posponerlo para las 5? Yo pregunto, ¿y por qué, Monseñor? Dice, porque a las 2 estoy viendo a Carlos Batista. Entonces le pregunté, Monseñor, ¿y qué de particular tiene el programa de Carlos Batista? Y me dijo, yo cuando almuerzo lo estoy viendo siempre, pero lo que más me gusta es la variedad de corbatas que presenta. Y ustedes vieron que hoy a presentarse él dice que él es caro. Y por supuesto, mi corbata es muy barata frente a la suya. Y por supuesto, mi agradecimiento por este gesto de identificarse con este proyecto de país, con este proyecto de futuro, que de manera tan elocuente ha presentado aquí en el día de hoy el licenciado Luis Toral. Extrajo de la nada, del desconocimiento de la opinión pública, al licenciado Luis Toral, y creo que originalmente fue como secretario de Industria y Comercio, administrativo, y luego gobernador del Banco Central. Bueno, pues la verdad es que los jóvenes de la capital de aquella época no identificábamos a Luis, pero mis abuelos y mi madre sí, y dijeron, ese sale bueno. Como dicen los muchachos en la calle, ese es bueno. Pues ellos dijeron, ese sale bueno. Por una razón, porque ellos vivieron mucho en Barahona y conocían la familia de Luis. Y dijeron, si es Toral, sale bueno. Y yo creo que hoy aquí hemos visto la comprobación de eso. En su brillante intervención en el día de hoy, que yo creo que es antológica, Luis nos ha mostrado una interpretación de la historia y una clara visión de futuro. Y yo creo que de eso es que se trata. Además de las dotes de un gran organizador, le estuve escuchando exactamente cómo ha pensado la vertebración de este grupo a los fines de que sea operativo y funcional. Yo le agregaría una cosa. Yo pienso que este grupo no solo debe ser para el próximo torneo electoral. Yo pienso que esto debe ser una organización permanente que esté pensando continuamente el futuro de la República Dominicana. Hubo una época en que los ciudadanos no querían participar de la política, eran renuentes a participar en la política. Por ejemplo, hay una famosa carta del profesor Juan Bosch a Trujillo en el año de 1937, donde le decía que él quería abandonar el país, quería irse fuera de la República Dominicana, porque ya siendo un escritor de prestigio, ya había ganado concursos de cuentos, había escrito una novela, se le veía el perfil de historiador, y era un hombre de prestigio, aunque tenía tan solo 29 años de edad. Entonces decía, yo no quiero verme atrapado en la política. Como no quiero estar en la política, pidió autorización para irse fuera de la República Dominicana. Y hay un ejemplo de alguien que no quería participar en la política. Pero en América Latina, durante muchos años, eso se repitió. La gente no quería participar en la política por una razón muy sencilla, porque no teníamos democracia, porque eran regímenes autoritarios, donde había un irrespeto a la dignidad humana. Y por tanto, yo no quiero ser parte de ningún gobierno que irrespete la dignidad de los seres humanos. Y durante décadas eso fue así.
México, por ejemplo, durante un tiempo se convirtió como en la meca de los intelectuales y de los políticos que se exiliaban de sus respectivos países porque no querían ser parte del sistema político local. Venían de Argentina, de Brasil, de Chile, de Perú, de Uruguay, de Colombia. Se refugiaban todos en México para evitar participar en la política. Sin embargo, por vez primera en la historia de los pueblos de América Latina, desde la independencia, y hemos estado celebrando el bicentenario de la independencia de América Latina desde el 2008, porque fue en el 1808 cuando en América del Sur se inició el proceso de ruptura con el orden colonial europeo y la construcción de estados nacionales en América Latina. Y en esos más de 200 años ya, solo en las últimas 3 décadas podemos hablar de una democracia institucional en América Latina y el Caribe. Y por supuesto también es el caso de la República Dominicana. Hablar propiamente de una democracia donde la legitimación del acceso al poder esté dado por una participación transparente, justa y equitativa de las distintas fuerzas políticas es un fenómeno relativamente nuevo, no solo en la República Dominicana, en toda América Latina, insisto, de las últimas 3 décadas. Entonces es lógico que al haber pasado de un régimen totalitario, de un régimen autoritario, dictatorial, que impedía la plena participación de los ciudadanos en los mecanismos de toma de decisión, hacia uno democrático y participativo, en la República Dominicana y en el resto de la región, haya surgido un interés manifiesto por ser parte de los procesos políticos y de los procesos históricos. Por tanto, Luis, yo entiendo que este deseo, esta voluntad de ser partícipe de la construcción del proceso histórico nacional se inscribe dentro de esa visión que se viene dando de que en democracia todos queremos ser arquitectos de nuestro propio destino. Y ese es el valor que tiene la creación de este sector externo colonial. Al nacer tiene una autoridad moral, porque se construye sobre la base de logros obtenidos en una gestión democrática de gobierno. Y naturalmente, por los logros obtenidos en ese gobierno, podemos tener una visión optimista hacia el futuro de la República Dominicana, que no siempre ha existido. Incluso en el movimiento intelectual dominicano, lo que siempre había prevalecido hasta los últimos años era una visión pesimista de la realidad y del futuro de la República Dominicana. El propio doctor Joaquín Balaguer, cuando hace la biografía de José Ramón López, un escritor puertoplateño de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que escribe un ensayo titulado La alimentación y la raza, parte de la premisa de que la sociedad dominicana no puede progresar. La sociedad dominicana no puede evolucionar por una razón muy sencilla. En el pensamiento de José Ramón López hay un problema de desnutrición crónica en la sociedad dominicana. Hay un problema de alimentación que le impide avanzar. Y por tanto tiene esa visión pesimista de que nosotros estructuralmente estamos impedidos de ser un país de progreso. Pero no solamente fue José Ramón López, también fue el gran escritor, historiador mocano Américo Lugo, quien planteó también esa tesis. Lo fue el doctor Moscoso Puello en sus famosas cartas a Evelina, donde expresaba una visión pesimista acerca del futuro de la República Dominicana. En estos días he visto cómo ese paradigma, esa visión de que el pueblo dominicano está impedido de poder avanzar, se quiebra. Y se trata de la publicación de un libro promovido por el Banco Popular Dominicano, del gran historiador nacional Frank Moya Pons. Rompe ese paradigma del pesimismo, por vez primera por un historiador nacional de prestigio, como es Frank Moya Pons, un libro que se titula El Gran Cambio. Acaba de salir ahora en las Navidades. Y El Gran Cambio abarca desde 1963 al 2013. Él toma 50 años de la historia contemporánea de la República Dominicana para demostrar que sí la sociedad dominicana ha venido cambiando, lo cual implica una ruptura con todo el pensamiento que le antecede.
Y él, en ese texto, una primera parte es de ilustraciones, imágenes, fotografías, donde muestra cómo éramos hace 50 años y cómo somos en la actualidad, sobre la base de que una imagen vale más que 1000 palabras, las imágenes hablan por sí mismas y esas fotografías demuestran cómo la República Dominicana efectivamente en 50 años se ha transformado de una manera radical. Pero cuando yo veo este texto y estudio el texto, los cambios demográficos, los cambios migratorios, lo que tiene que ver con infraestructuras, en fin, lo que tiene que ver con necesidades básicas resueltas, agua potable, escuelas, en fin, me doy cuenta, sin embargo, que si bien él toma 50 años como referencia, lo cierto es que eso se ha acelerado en los últimos 20 años, acelerado con un paréntesis de 4 años entre el 2000 y el 2004. Con ese paréntesis fuera, el país ha evolucionado enormemente en los últimos 20 años. No quiero decir que la historia empezó hace 20 años. No cabe duda que en la República Dominicana moderna, post-guerra de abril del 65, el rol del doctor Joaquín Balaguer en el crecimiento y en el progreso ha sido fundamental. Y él lo dijo con una metáfora que no debe olvidársenos. En el 1996, cuando se produjo el cambio de gobierno, él dijo: les dejo un jet en la pista listo para despegar. Nosotros le tomamos la palabra. Porque en efecto, el doctor Balaguer hizo un aporte extraordinario al crecimiento y a la transformación que hoy reconoce Framoya Pons. Nos dejó el jet en la pista listo para despegar. Y la nueva generación despegó el jet y lo puso a volar a 40.000 pies de altura. En el año 1996, el Producto Interno Bruto, capacidad de generación de riquezas del país, era de 18.000 millones de dólares. Y cuando terminó el gobierno, en el año 2000, 4 años después, era 22.000 millones de dólares. En otras palabras, cumplimos con lo que es básico de cualquier gestión de gobierno, que cuando termina debe ser superior que cuando empieza. El legado es que dejo un mejor país que el que me entregaron. Y eso ocurrió en el año 2000, cuando terminó la primera gestión del Partido de la Liberación Dominicana. Alguna gente, Luis, siempre me ha dicho, pero bueno, si el gobierno que ustedes hicieron fue bueno, como usted dice, como usted alega, ¿por qué razón no se quedaron en el año 2000? Y yo siempre he dicho, el que me hace esa pregunta no entiende, nunca ha entendido por qué ganamos. Porque el por qué perdimos se explica el por qué ganamos. Y en el año 1996 nosotros ganamos no porque teníamos la fuerza de apoyo de la sociedad dominicana, ganamos porque el doctor Joaquín Balaguer nos brindó todo su respaldo. Al no producirse esa situación en el año 2000, puesto que el doctor Balaguer presentó candidatura aparte y el PLD candidatura aparte, no pudimos ganar. Pero si ustedes suman los votos del Partido Reformista en el año 2000 y los del PLD en el año 2000, reproduce exactamente lo que se produjo en el año 1996. Muy evidente. Lo que pasa fue una coyuntura electoral distinta, donde se fue separado. Pero ocurrió, el doctor Balaguer desaparece físicamente, culmina su ciclo biológico en el año 2001, en el año 2002, en el 2004 no hay otro referente vivo que no fuera el Partido de la Liberación Dominicana. Y resulta que dejamos 22.000 millones de dólares como Producto Interno Bruto en el 2000 y en el 2004 era, como ha recordado Luis, 17.500. O sea, hubo una reducción de 22.000 a 17.500. Por tanto, el país que estaba entregando el gobierno de entonces era inferior al que recibió
en el año 2000. Y eso cuenta mucho electoralmente, porque cuando ya hay democracia, el respaldo ciudadano se da sobre la base de qué se logra económica y socialmente y si hay estabilidad. Y como fue un fracaso, entonces tenía que volverse necesariamente a la única referencia viviente que había hecho un gobierno razonablemente bien con crecimiento económico, que era el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora bien, cuando llegamos con un Producto Interno Bruto de 17.500 y en toda la historia nacional la mayor cifra había sido 22.000 en el año 2000, bueno, para llegar a 22.000 como pico, eso fue desde que se fundó la República en el 1844, para llegar a 22.000, 160 años. Pero en los 8 años siguientes, del 2004 al 2012, pasamos de 17.500 a 60.000. O sea que en 8 años se duplicó lo que se había logrado en 160 años. Y eso se sintió en el pueblo dominicano. Y eso es lo que explica ese progreso acelerado que reconoce un historiador como Framoya Pons en el gran cambio de la República Dominicana, que en los últimos 20 años, que ya representa un ciclo histórico de la República Dominicana, en esos 20 años, el Partido de la Liberación Dominicana y fuerzas aliadas habrán gobernado 16 años de esos 20. Y ahora, en el año 2016, cuando vayamos de nuevo a las urnas, como la situación en la República Dominicana ha continuado estable, como ha seguido